Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un fraterno saludo. Dios me los bendiga mucho. Tenemos entonces en este momento un encuentro espectacular con la palabra del Señor, un tema maravilloso. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido. Gracias por la salud, gracias por la familia. Gracias por el trabajo, por la provisión. Gracias por tantas capacidades que nos das. Gracias, Señor misericordioso, porque sigues aquí con nosotros, porque todavía nos sigues dando oportunidades. Y, Señor, te pedimos en este momento que seas tú, Señor, llenándonos con tu palabra, enseñándonos, moviendo nuestro espíritu, sanando nuestra mente, sanando nuestro corazón, sanando nuestros cuerpos, sanando lo que somos nosotros, Señor, y que de verdad nos permitamos sujetarnos a tu palabra y que en nosotros se dé ese temor de Dios para que veamos el pecado como tú lo ves y lo podamos sacar de nuestra vida. Y asimismo, Señor, para que nos podamos movilizar, Señor, como esos hijos de Dios que deben estar caminando en esta tierra para llamar a otros hijos que están perdidos y que tú estás queriendo tener junto a ti, Señor. Permítenos que ese caminar también nos permita estar delante de tu presencia y que nos lleve a la santidad, a la salvación. Gracias, Dios Padre eterno. Te pedimos la sangre de tu Hijo sobre nosotros para que nuestro corazón y nuestra mente sea terreno abonado donde tu palabra se siembre. Y permítenos tu espíritu de amor, que sea quien nos revele tu palabra, para que la podamos guardar, aplicar y confesar, declarar a otros, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy, Rafa, me gustaría que trabajáramos sobre un pasaje bíblico que se encuentra en primer libro de Samuel, ¿sí? Los versículos del día de hoy son los siguientes. Es a partir del versículo 3 hasta el versículo, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Dice así. Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía 2 hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Fines, que también eran sacerdotes del Señor. Palabra de Dios. Y te alabamos, Señor Jesús. Y Rama dirá, ¿y eso qué dirá? No, pues si quieres yo te empiezo a hablar. A mí Elcana me parece muy bonito ese nombre, y Elcana viene como de una tribu por allá de Israel y tiene descendencia
Bueno, no sé, ¿cuál es el tema que tú Bueno, propones? el cana, miremos los significados, porque a mí me pareció interesante buscar los significados. Tú sabes que yo busco a veces esos significados que parecieran muy sencillos, pero la verdad tienen un trasfondo importante. El cana significa Dios ha creado, el cana, ¿sí? Y me interesó saber qué significaba Silo, que era la ciudad donde el cana iba a ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas. Y Silo significa tranquilo, significa cómodo, ¿sí? Tranquilo y cómodo. Y me pareció curioso averiguar los nombres de los dos hijos de Elí que estaban allí, que era Ofni y Fines. Y Ofni significa renacuajo y Fines significa el nubio o el negro, ¿sí? Entonces yo decía, wow, y esos nombres tan particulares, porque para los judíos, ¿cierto, Rafa? Los nombres tienen una connotación importante. Ellos tenían como que el nombre que le daban a sus hijos marcaban como los momentos que ellos estaban vivenciando, ¿sí? Y en este caso me pareció curioso que imagínense los hijos de un profeta, del profeta Elí, y uno era el renacuajo y el otro el negro. Imagínate eso. O sea, no eran ni siquiera nombres o sea, así como que trascendieran, ¿cierto? Y me pareció particular porque cuando yo empecé a investigar sobre Ofni y Fines, Rafa, nos habla de los dos hijos que desafortunadamente estaban en ese templo y cobraban ofrendas. Ellos no tenían respeto por la ofrenda a Dios. Ellos, o sea, como que maltrataban a la gente a través de las ofrendas. Las ofrendas ellos las utilizaban de manera incorrecta. En pocas palabras, ellos estaban cometiendo pecado delante del Señor en el templo y por medio de las ofrendas. Imagínate eso, Rafa. Entonces, ¿qué era lo que yo miraba de este pasaje, Rafa? Se supone el Cana siendo un hombre de Dios, con un nombre tan espectacular como Dios ha creado, tenía dos esposas, Penina y Ana. De alguna manera estuvimos hablando el otro día de ellas dos, ¿cierto? Penina, que hablaba de que tenía hijos, que pues realmente no era muy devota ni nada de estas cosas. Ana era una mujer estéril, anhelaba tener descendencia. Y ¿sabes qué es lo que me deja pensando, Rafa? Que siendo el Cana un hombre de Dios, como que no le importaba que Ana no tuviera hijos, sabiendo que el mensaje y el mandato del Señor fue que tuvieran hijos y muchos hijos, ¿cierto? Y resulta que a él no le importaba que Ana fuera estéril, como que, y entonces empiezo a mirar, él iba a Silo, y Silo significa estar tranquilo, estar cómodo, como que él estaba acomodado a esa condición, estaba como que siendo un hombre de Dios, como que era de cumplir cosas. O sea, él iba allá porque le tocaba ir a cumplir en la iglesia, le hacía sacrificios porque era pues como la orden, por decirlo así, o sea, la ley era ir a hacer sacrificios, pero simplemente iba por ir, Rafa, por ir a cumplir algo. ¿Y cuántas veces nosotros nos estamos mostrando así en una iglesia? O sea, vemos que las condiciones de pronto están difíciles en la casa, vemos que los familiares están en dificultad y no, vamos a la iglesia por ir, simplemente por ir, Rafa. O sea, nosotros no estamos viendo que ir al templo, ir a la casa del Señor es la posibilidad que tenemos de alcanzar bendiciones, Rafa.
No, el Cana iba al templo a cumplir sacrificio, a cumplir con sus ofrendas, pero no le importaba lo que estaba pasando en su casa, Rafa. No le importaba. ¿Tú qué piensas de eso? Que en ocasiones tenemos esa tendencia a simplemente ser cumplidores, pero de por sí nos relajamos tanto que no nos preocupa. Entonces es bien diciente frente a eso. Entonces creemos que por el hecho de ir a cumplir allí ya todo está resuelto y para de contar. Y no cumplimos con esa función que el Señor nos coloca como los sacerdotes de la casa. ¿Tú por qué crees que nosotros podemos entrar en una postura tan cómoda, Rafa? O sea, como que no nos importa, o sea, entender que es en la iglesia donde nosotros podemos alcanzar muchas bendiciones. Claro que sí, te voy a decir desde el tema sociológico y psicológico. Sí. Desde la parte sociológica hay tendencias, por ejemplo, culturales que hacen que las personas sean muy tranquilas. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros de universidad con una tranquilidad. Y aquí en Colombia hay regiones que se les caracteriza por ser súper tranquilos. Con una paciencia. Sí, vida. ¿Así? Y hay otros acelerados, ¿sí? Culturalmente. Entonces, me estaba haciendo la pregunta, pues se la digo desde ese punto de vista. Entonces hay características, incluso de personalidad, ya hablando de lo psicológico, de personas que de por sí tanto, por ejemplo, si nos comparamos con mi hermano y yo, somos muy diferentes. Y venimos de una misma familia, educados tal vez de manera diferente por contextos diferentes, pero hay una diferencia de edad muy corta, ¿sí? Entonces, pero de por sí soy muy diferente, mi hermano es muy diferente, él es más pasivo y yo soy mucho más activo. Entonces generalmente se dan esas características dentro de la parte de la educación, la formación y por genética, porque tenemos un temperamento y un carácter en nuestras vidas y eso hace que nos comportemos genéticamente de esa manera, como una programación que estamos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo soy muy acelerado, mi hermano no. Y eso hace que genéticamente tengamos unas características. Entonces hay personas que son pasivas por lo cultural, pasivas por sus aprendizajes, ¿sí? Pero aquí es donde viene lo particular. Una cosa es la responsabilidad, ¿sí? Y eso sí hace parte de los valores que uno maneja. Cómo están nuestros códigos éticos, nuestra parte moral, para que podamos nosotros ser personas responsables o no, ¿sí? Porque si, por ejemplo, también hay parte de la educación que habíamos recibido de nuestros padres. Si no nos enseñaron a trabajar, pues nosotros nos volvemos unos perezosos. Y hay culturas que son muy perezosas, ¿sí? Que no les gusta trabajar. Incluso también en Colombia se les dan una característica específica a alguien. Hay países que uno dice, pero ¿cómo son de perezosos? ¿Cómo no les gusta trabajar? ¿Sí? Entonces, y aquí en Colombia se da también esa particularidad. Pero cuando uno ya conoce la verdad, ¿sí? La cuestión es que a veces uno trata siempre de buscar lo más fácil, lo más cómodo. No le gusta a uno el conflicto, no le gusta a uno para nada que haya, porque el conflicto generalmente siempre trata uno de rechazar y no participo porque no me gusta. Entonces uno al cambio le genera problemas. El cambio le genera unos problemas. ¿Por qué? Porque el cambio no es fácil, porque genera conflicto. Hay personas que enfrentamos el conflicto, por ejemplo, a mí me encanta el conflicto y me encanta generar el conflicto. Y me gusta el conflicto porque el conflicto siempre le saco provecho. Mi esposa no. Mi esposa el conflicto le causa dificultad, pero para mí no. El conflicto de por sí yo siempre estoy todo el tiempo conflictuado, todo el santísimo tiempo, porque me hace pensar, me hace producir. Pero Mónica no, Mónica es de otra manera diferente. Bueno, ya hice una pequeña reseña sociológica, antropológica y psicológica. Pero mira, Rafa, que lo que tú estás diciendo es muy válido en la medida de que si eso es nomás es en la parte humana, igualmente está pasando con las personas que están en Dios. Entonces las personas puede ser que estén en la iglesia, puede ser que tengan un liderazgo, puede ser que tengan de pronto un llamado especial. ¿Y qué es lo que sucede? Se acomodan. Entonces de pronto puede ser que vengan situaciones para que la persona se movilice, como que proyecte más y entre en conflicto, entre en crisis y tiende es como a más bien salir corriendo, ¿no? Como a huir, porque no le gusta desacomodarse. O sea, las cosas se han manejado así y no quiero que se desacomoden. Entonces, de alguna manera, aquí nos está mostrando a un Elcana que se había acomodado.
O sea, se había acomodado que Penina tenía los hijos, no necesitaba que Ana tuviera hijos. Siendo un líder, siendo una persona con unción, imagínese, y a él no le importa la angustia que estaba vivenciando Ana, su esposa. Él le decía, pues más vale yo que 10 hijos. Y no le importaba lo que Penina estaba haciendo contra Ana, Rafa, porque decía que amaba a Ana, pero no, como que no le preocupaba que Penina se burlara de ella. Entonces estaba como acomodado, como que no se angustió. Y me pongo yo a mirar y yo decía, pero ¿por qué dentro de este pasaje, Rafa, hace referencia específicamente a los 2 hijos de Eli, ¿cierto? Que estaban allí en el templo a donde él iba a hacer las ofrendas. Entonces, el Cana estaba acomodadísimo, pero también tenemos que mirar que a veces los líderes influyen en esas situaciones de las personas que van. Los líderes que deberían estarnos guiando a movilizarnos a cosas, resulta que están dormidos. En este caso, Ofni y Fines estaban en el pecado o en la unción. Ellos no estaban moviéndose, ellos estaban acomodados en el pecado. Ellos estaban viviendo tranquilos, ellos hacían cosas incorrectas dentro del mismo templo, hacían cosas que no debían. Y resulta que esa situación, o sea, me hacía cuestionarme de que cómo es importante para nosotros que somos líderes de nuestra familia, líderes en nuestra casa. Y si tú eres un jefe líder en tu casa, y si tú eres un profesor, eres un líder para todos esos educandos. O sea, si tú eres un líder, porque ya de naturaleza, si ya eres padre, tú eres un líder, ¿sí? Y si eres un líder, ¿qué es lo que sucede? La actitud tuya va a afectar a las personas sobre las cuales tú estás liderando. Y eso es lo que yo veo aquí con lo que estaba pasando con el Cana. El Cana estaba tranquilo con lo que estaba pasando en su casa. Pero ¿qué pasaba con Ofni y con Fines? Ellos también estaban súper tranquilos, estaban acomodados en su pecado. Ellos no les interesaba que sus feligreses, por decirlo así, crecieran espiritualmente, que se movilizaran a hacer conquistas espirituales, que alcanzaran cambios en sus familias. ¿Por qué? Porque ellos estaban en algo que también era cómodo. Estaban tranquilos, estaban creyendo que ellos iban a permanecer tranquilamente ahí protegidos simplemente porque eran los hijos de Eli. Ellos se confiaron en que eran los hijos de Eli, el gran profeta. Y entonces ese gran profeta tenía los hijos, Eli iba hacia sus ofrendas, Eli pedía perdón por sus hijos, pero sus hijos no los corrigió, ellos seguían en lo mismo. Pero ellos seguían confiados porque eran los hijos del gran profeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde nosotros tenemos que confrontarnos como padres que somos. Tenemos que confrontarnos cómo estamos nosotros. O sea, ¿en qué estamos viviendo nosotros? Nosotros somos los que estamos influenciando a nuestros hijos. Si yo tengo pecado, si yo tengo una forma de ser incorrecta, si yo soy una persona iracunda, si yo tengo pecado oculto, etcétera, eso va a afectar a mis hijos. Y muchísimas personas nos buscan, ay no, es que necesito que ayudes a mis hijos, porque mi hijo está en tal cosa, porque mi hijo tal otra, porque mi hija tal otra, pero no nos damos cuenta que eso que hay aquí en nosotros es lo que está afectando a nuestros hijos. Y aquí nos está mostrando en este pasaje de Ofni y Fines cómo ellos estaban afectando a una pareja y estaban haciendo daño a alguien que por su nombre, mira por su nombre, ¿sabes qué significa Ana? Llena de gracia. Imagínate, y se estaba afectando también a una persona llamada para servirle al Señor. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú qué crees, Rafa? No, mi amor, es que es bien interesante qué actitud la que nosotros asumimos con respecto a la educación de los hijos. Y lo que más le pido al Señor es que me dé esa convicción de pecado para mirar qué es lo que hay en mi interior y poder yo
comportarme de acuerdo a lo que el Señor me pide, porque la influencia que tenemos como padre pues es muy alta, porque algo nos da esos ángeles en nuestras vidas, ¿no? Y no solamente nuestros hijos, sino también una comunidad, también un ministerio, cómo nosotros lo influenciamos de una u otra forma, porque las cosas que hay en nuestro interior, pues obvio que llegan a afectar el comportamiento de los demás, ¿no? Entonces, por eso mismo, Rafa, ¿cómo es de importante que nosotros seamos conscientes del trabajo que nosotros tenemos que hacer? O sea, yo sé que a veces nosotros queremos es que los demás cambien. Yo mucho tiempo quise fue que mi esposo cambiara, que él era el del problema, que él era el que tenía la solución, no yo, porque yo estaba pensando que había un problema, o sea, yo era la que me daba cuenta, era consciente del problema, pero no fue así. Yo cuando ya empiezo a mirar las cosas como Dios las ve, la que tenía un problema también era yo. Entonces, los dos como líderes de nuestro hogar, nosotros estábamos influenciando a nuestros hijos. O sea, no era solamente Rafa, era Mónica también. Entonces, si nosotros no empezamos a cortar con esa situación, no vamos a cambiar lo que está pasando en nuestra familia. Y necesitamos cambiar nosotros para que nuestros hijos puedan cambiar. Mire que, Rafa, nosotros no nos esforzamos por cambiar a los hijos, ¿o sí? Pues, princesa, el hecho mismo que nos haya dejado a nosotros a criarlos, pues hace parte que nosotros intentemos formarlos, ¿no? No, sí, pero saliendo del problema nosotros, o sea, nosotros nos preocupamos de, tenemos que llevarlos a la iglesia, tenemos que llevarlos al retiro, toda esa cantidad de cosas. No. ¿Cómo fue el cambio de ellos? Por nuestro testimonio. O sea, nuestro testimonio hizo que ellos nos vieran y cambiaran. Pero no fue por lo que nosotros le influenciábamos como tal, porque la influencia nuestra, pues, o sea, no fue la más adecuada. Y fue por el testimonio que se da como ellos empiezan a cambiar, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, no sé, ¿tú qué crees? Está como interesante la charla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos damos cuenta del liderazgo de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta si de verdad nosotros tenemos cosas que cambiar, no nos quedemos cómodos. No nos quedemos como que, ay, yo no puedo sacar tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para cambiar cosas. Eso, ellos son los que tienen que cambiar. No, soy yo. Soy yo quien tiene que cambiar. Y en este caso yo sé que pues la historia se puede movilizar de manera diferente porque Ana se decidió, Ana se cansó, ¿sí? Pero por cansarse ella, pues logró y peleó por su bendición. Pero realmente si él fuera el sacerdote como debía ser, la pregunta es, ¿nosotros que somos los sacerdotes tenemos que seguir acomodados? Nosotros, o sea, nos estamos dando cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos, no para darle estudio a nuestros hijos, no para que ellos tengan propiedades. Nos estamos dando cuenta de la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos para que nuestros hijos sean salvos, que ellos busquen su salvación. ¿Será que nos estamos dando cuenta de eso? ¿Sabemos cuál es nuestro verdadero propósito? Porque la mayoría de las veces nos centramos, ay, es que mi esposo, y yo lo sé, porque yo lo hacía, es que mi esposo no me ama, es que mi esposo me es infiel, es que mi esposo se va con la otra, es que mi esposo está pendiente de otras cosas y no de mí. Y entonces creo que ese es el propósito del matrimonio. Y no es así. El propósito del matrimonio es que los dos nos unamos, que los dos crezcamos espiritualmente, pero que los dos nos pongamos de acuerdo en que tenemos unos hijos que formar. Tenemos unos hijos que enseñarles que ellos también deben buscar una pareja, si es que la van a buscar, que también los lleve junto con ellos trabajando a esa salvación, que los dos o como pareja que vayan a formar busquen la salvación. Pero eso es lo que menos aparece en la vida de nosotros, ¿o no? No, precisamente lo que te decía, el testimonio marca mucho. Si nosotros no tenemos un testimonio de vida, pues básicamente ese testimonio, los hijos aprenden es por modelamiento. O sea, ellos aprenden es por el aprendizaje y por lo que ellos ven de nosotros como padres.
Ellos no aprenden con respecto a lo que uno les diga, sino es por el testimonio que nosotros hagamos. Si maltratamos, pues ellos van a maltratar y maltratan el doble. Por ejemplo, a veces los hijos lo que hacen es reproducir el mismo modelo que los padres copiaron. Entonces yo no quiero ser como mi padre, pero resulta siendo peor que él, o mejor que él, Dios quiera que sí también. Sí, pero básicamente porque todo lo que uno tiene en su interior es lo que uno está hablando. Por ejemplo, el evangelio que se lee me parece tan hermoso porque dice el Señor que no es lo que tú comas, sino lo que sale del corazón lo que hace daño. Entonces fíjate, cuando no tenemos una conciencia plena del amor de Dios en nuestras vidas, no simplemente por la tradición o porque uno vuelve a ser legalista, porque conozco padres que la letra con sangre entra y la parte espiritual se tiene que hacer aquí y ordenan que la parte espiritual se fundamente en la casa, pero ordenan, no seducen. Entonces ahí no hay amor, allí hay un mandato netamente militar y un régimen así fuertísimo dentro de la casa que no está ayudando a formar. Lo que forma es el amor, y el amor dado del mismo testimonio de vida. Entonces fíjate que tampoco nos podemos acomodar, porque es que el acomodamiento es una cosa tremenda. El acomodamiento es lo más dañino que hay, porque uno simplemente se acomoda en las circunstancias y no interactúa, no actúa y esos acomodamientos hace que de por sí uno no, pues ya deja así. Deja, a mí como me molesta, yo sí le digo que personalmente a mí ese deja así, a mí eso sí me incomoda sobremanera. Deja así, ¿sí? Aquí hay en nuestro país hay un humorista que habla sobre la generación, se llama Pelota de Letras, que es interesante que la vean. ¿Sí? Y ese humorista habla que nosotros somos de una generación específica donde deja así, no te metas, no hagas que, no, es que hay tal cosa, no, ¿para qué más vas a baitar? ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué tal cosa? Uy, a mí eso me incomoda sobremanera. ¿Sí? Entonces, eso de una otra forma, a veces me pongo a mirar a los hijos nuestros y nuestros hijos se parecen a nosotros. ¿Sí? De una u otra forma se parecen. Tienen unas semejanzas tan impresionantes que yo digo, y bendito a mi Dios, cantidad de cosas yo hacía tan tremendas cuando yo era de esa edad, ¿no? Y fuertísimas. Espero que realmente ellos puedan cambiar, pero ya lo hecho está. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que lo que yo ya formé. Ahorita el testimonio es lo que más puedo dar y de enseñanza. Más que una palabra de consejo, porque el consejo ya se dieron, pero sí es el testimonio. Y no me gusta, a mí personalmente no me gusta estar acomodado. No me gusta, para nada. ¿Sí? Trato de desacomodarme lo que sea. Y si algo no me gusta, pues lo desbarato. Así esté súper lindo y todo. Por ejemplo, hay momentos en que a mí me dicen, Rafa, pero ya deja así, ya no lo haga más. Es que ya mire todo lo que ha hecho, mire el tiempo que ha invertido, mire todo lo que ha hecho. No me importa, no me gusta y lo voy a volver a hacer. Así me gaste lo que me gaste, el tiempo que sea, así es que termine cansadísimo, lo vuelvo a hacer. Hasta que realmente yo quede satisfecho. No me gusta acomodarme, de verdad no me gusta. Tiendo, por ejemplo, en mi vida personal a ser desorganizado. Por ejemplo, trato de organizar lo que puedo, ¿sí? Pero hay otras cosas que no puedo. Pero de por sí, lo que más hago en mi vida como persona es tratar de poner en mí algo para que las cosas cambien. No me gusta estar acomodado. Y siempre quiero estar como buscando, como innovando, pero es mi naturaleza. Y en la parte espiritual, pues eso tiene su influencia, amor. Y la influencia es que realmente para que los hijos se transformen, no solamente los hijos, porque no estamos hablando solamente de relación de pareja, sino mi familia, para que mi comunidad, para que mi ministerio se transforme, tengo que ser de avanzada. O sea, yo no me puedo quedar simplemente allí en una zona de confort, como en ese acomodamiento, como en ese ya deja así, ese deja así. Por favor, quítatelo de tu cabeza, de tu mente. ¿Sí? Precisamente hasta en nuestra propia comunidad pedimos un cambio, a veces se generan conflictos por los cambios, y no solamente en mi comunidad, mira, de igual manera también en la tuya, por ejemplo, hay un cambio nomás de sacerdote. Conocemos comunidades donde el sacerdote lo cambian después de 20 años y él llega un sacerdote nuevo y lo sacan porque no se comporta de acuerdo a como es el sacerdote anterior, y viene otro y le buscan también la caída. ¿Sí? Sacerdotes de comunidades le buscan la forma porque no se acomoda tal vez a esa persona.
Entonces, nosotros siempre queremos todo a una medida determinada y el Señor no se comporta de esa manera. Entonces, el acomodamiento yo creo que es un cáncer de toda vida espiritual. El acomodamiento, el Señor nunca se acomodó, el Señor estaba aquí y se iba, el Señor hacía tantas cosas, siempre el Señor, no simplemente, no hables, no prediques, es que si usted hace lo vamos a matar, es que si usted hace lo vamos a agarrar y lo vamos a meter a una cárcel. No le preocupaba, porque lo que le preocupaba y su mayor trabajo era conquistar las almas, buscar las almas, responderle a Dios por encima de todo. Entonces me parece bien importante en la medida que los acomodamientos no son de Dios y hay que ser muy cuidadosos. El exceso de prudencia genera negligencia, mi hermano. El exceso de prudencia, porque hay personas que en ese deja así, dicen hay que ser prudentes, pero ¿hasta qué punto la prudencia? Porque hay momentos en que uno tiene que ser de avanzada. O sea, ¿el mal no lo hace? ¿El mal no lo hace acaso? Lo hace. Alguien me decía, ¿ustedes por qué se involucran en los medios de comunicación? Yo no quería meterme en los medios de comunicación. Le decía, ¿pero para qué? Es que eso da, qué pena uno mostrarse ante los demás, estar viendo tantas cosas. Yo prefiero estar aquí en mi trabajo, haciendo catequesis allí con los muchachos, compartiendo de vez en cuando la palabra. Me decía, si tú no lo haces, el mal sí lo va a hacer por ti y lo va a hacer de una manera que no es. Y tú tienes la capacidad, pues hazlo. Y me motivaron, incluso unos religiosos me motivaron a que me involucraran en los medios de comunicación. Si no les hubiera hecho caso, ¿cuántas almas? De verdad, ¿cuántos hermanos míos? Y les hice caso, ¿por qué? Porque no me gusta el acomodamiento. No me gusta el acomodamiento. Si tengo que salir de un lado, me voy. Si tengo que salir de una casa, pues me salgo. Ya, pare de contar. Si tengo que irme para otra ciudad, pues me voy. Ya. No hay vuelta de hoja. No. Yo no me voy a llevar tantas cosas para cuando sea la presencia de mi Padre. De lo que me llevo es mi corazón transformado. Sí, entonces es eso. Y bueno, ya. Se me acabó la cuarta. Pero es eso lo que el Señor nos está diciendo, o sea, dejemos de acomodarnos, o sea, estamos acomodados ahí, no estamos haciendo nada, y no, entonces que tengo que madrugar, tengo que trabajar, tengo que hacer, y estamos acomodados. Tenemos que desacomodarnos si queremos alcanzar bendiciones en nuestra casa, si queremos alcanzar los cambios de nuestra familia. Realmente eso es un problema grandísimo que estamos manejando y es no podemos seguir acomodados, debemos desacomodarnos. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta, Moni, perdóname, ya tú me insististe, yo estaba como más serenito y calladito esperando que tú hablaras, pero ya me motivaste a hablar. Por ejemplo, si el Señor me pide en este momento el ministerio y me dice, Rafael, entrégame tu ministerio, ¿tú qué crees que yo qué haría? Nadie tiene problema. Papito Dios, si eso es tuyo, no hay problema. Vamos más allá, entrégame tu esposa y entrégame tus hijos. Yo le entrego lo que tengo aquí alrededor, pero ya mi esposa y mis hijos, ¿será posible? ¿Sí será posible? Es que sin ti no podré vivir jamás. ¿Sí? ¿Será realmente que uno puede hacerlo? Como le pasó a Abraham, por ejemplo, con Isaac. ¿Sí? Entrega a tu hijo, ven y tráemelo en secreto y sacrifícalo. Entrégamelo. O sea, cuando un padre, por ejemplo, ve que su hijo quiere ser sacerdote y le dice, usted, testimonio real de nuestros sacerdotes lindos. Su papá, nada que ver. ¿Y creen que eso es de la época actual? La época de Jesús también. Los primos de Jesús, el papá le hacía la guerra a mi Señor Jesucristo, el hermano de José. Le hacían la guerra a mi Señor Jesucristo porque sus dos hermanos se vinieron, a sus dos hijos predilectos se fueron a acompañar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, bien curioso, por ejemplo, para los sacerdotes. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar. Mi esposa tuvo que sacrificarme. Si no me hubiera sacrificado, no estuviera en los caminos del Señor como estoy ahora, no tendríamos este ministerio, no hubiera terminado mi carrera, porque mi esposa pues incidió demasiado para que la terminara. Tuvo que sacrificarme. Sacrificarme es morir al ídolo que había hecho en mí y decir, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. O sea, se desacomodó a tanta cosa, porque es que hasta en el maltrato no se acomoda, Moni. Hasta en el maltrato.
Bueno, yo no sé si era el tema que tú estabas planteando, el acomodamiento, pero ya... Sí, no, es que sí, tenemos que y hasta en acomodarnos el en todo. maltrato se acomodan. Nosotros cuando estábamos estudiando psicología, hay familias tan tóxicas, ¿no? Cuando hablábamos a nivel de, estudiábamos sobre la pareja y la familia, hay familias que son tan tóxicas que ellos ya viven en ese ambiente y si se salen de ese ambiente no son capaces de vivir, porque están ya dados dentro de una toxicidad. Entonces ya no pueden vivir dentro de una armonía porque les causa dificultad. Entonces cuando uno les dice, vamos a hacer un rosario de la paz, claro, imagínate la paz de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra Madre María. Entonces llega un poquito de paz, ¿y usted qué le está pasando? ¿Te está volviendo loca? No vaya a ese grupo. Usted la están transformando, usted está volviéndose una fanática, usted se está volviendo una religiosa. ¿Sí? Así le dicen. Bueno, algunas personas. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en un ambiente tan tóxico que ya aprendimos a vivir en esos ambientes. Un ambiente se llama como algo de Platón, no sé cómo se llama, el complejo de Platón o la teoría de Platón, no sé, de la caverna, ¿sí? Gente que vive en una caverna, la caverna de Platón, que viven en una caverna, toda la vida viven, entonces los sacan de la caverna, entonces ellos ven un jardín hermoso, ven un paisaje precioso, y ellos se asustan, y se asustan porque están ya metidos allí en la caverna de Platón, ¿sí? No en la caverna del Platón, no, de Platón, el filósofo. El filósofo. Entonces, es un principio muy interesante. Y entonces ellos como ven algo tan diferente, claro, ven árboles, ven armonía, ven aire y ven cielo, entonces ellos se asustan tanto que lo que hacen es salir corriendo y meterse otra vez a la caverna porque no pudieron vivir. Es tal cual la parte espiritual. O sea, es que ya no puedo ir a tomarme una cerveza, es que ya no puedo ir a disfrutar un baile. Es que ya no puedo tal cosa, es que vida es que tan no aburridora, si tan aburridora la de ustedes todo el día metidos allá desde temprano y ore, ustedes ya, mejor dicho, los perdimos. Qué cosa tan aburridora, decimos en mi país, tan harta, decimos eso así, tan monótona, tan tediosa. Vengan, disfruten la vida, que esto sí es felicidad, ustedes parecen unos aburridores ahí, eso es lo que creen. Porque es que la felicidad no solamente es tener cara de piña todo el santísimo tiempo sonriente, así sonriente, de oreja a oreja, no. Es vivir en una armonía, que es que la felicidad humana es diferente a la felicidad espiritual. La felicidad espiritual es vivir en una armonía, en una paz, en una tranquilidad. Eso es uno estar en la presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de Dios uno tiene que moverse, mi hermanito, moverse. No quedarse allí, no, sí. Ay, voy a hacer lo mismo que toda la vida. No, yo no hago más. Porque es que si lo hago, no puedo. Es que ya no tengo yo eso. Es que ellos sí lo hacen, yo no. Pues hazlo tú. ¿Sí? Descúbrete. Claro. Saca toda esa cantidad de dones que tienes en tu vida y hazlo. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar a mis hermanitos cuando cantan. ¿Sí? Me encanta. Porque lo hacen con ese anhelo, con ese deseo. Canten bien o canten mal, pero cantan, ¿sí? O cuando toman la palabra, o cuando empiezan a hablar, se arriesgan a hacer algo. Me fascina que lo hagan. Así se equivoquen, pero lo están haciendo. ¿Quién critica? Solo critican los que no hacen nada. Exactamente. Los que están así en la penumbra, mirando así. Sí, a ver qué hace el otro, así se esconden. Y lo único que hacen es criticar y no actúan. No hacen nada. Sino acomodados. Ahí como sí, es que ya con eso es suficiente. Es que no quiero tal cosa. Y critican. Eso sí es bien aburrido. No te me acomodes, mi hermanito. No te me acomodes. Porque la palabra, mi Señor fue a traer división, a traer contienda, a traer pelea. Eso lo dice la palabra. Sí, para aquellos que están acomodados. Cuando uno empieza a estar en los caminos del Señor y la fusión del Espíritu Santo, uno lo mueve. Levántate, hijo de Sión, ánimo pues, que hay que batallar por esa familia. Pero empezando por tu testimonio de vida. Empezando por todo tu pasado, tenés que pelear con el pasado y soltarlo. O sea, esa es tu mayor pelea. Hoy tuvimos que estar en el carro encerrados como 4 horas. Pero qué paciencia. Porque mi hija tenía una cita con el odontólogo y tuvimos una cita previamente y desde las 11 de la mañana ahí sentados en un carro hasta las 2:30 de la tarde y ahí sentados. ¿Y qué hacemos? No, pues ¿a dónde vamos? ¿Sí? No, pues quedémonos en el carro.
No, bendito sea mi Dios, qué paciencia que hay que tener con los hijos. Definitivamente Dios se ha hecho unas maravillas en nosotros. ¿Ustedes creen que eso yo me lo aguantaba antes? Para nada. Y disfruté ahí escuchando con mi esposita boleros, porque me encantan los boleros. Sí. Viejitos. Sí, ahí somos viejitos. Ahí escuchaba un mundo de boleros ahí divirtiéndonos con mi esposa. Perdón, hablando con mi esposa, porque van a pensar cosas. Sí, divirtiéndome y estar en su compañía. En un carro, ¿no? Claro que sí. Ahí la pasamos rico. Ahí fue, yo la pasé rico con ese calor, con ese frío, viendo llover a veces. Ay, no, fue, pero bonito. Después salimos un ratico, fuimos a almorzar y fue bonito. Realmente compartir en familia. Y mira, estamos ahorita compartiendo la armonía. ¿Por qué? Porque en otro momento... Tenía que ser así. ¿Pero por qué así? Es que Dayani no se da cuenta que es que yo trabajo, es que no se da cuenta que yo tengo que trabajar, pues va, mejor démosle plata para un taxi, que se vaya en taxi, vámonos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Eso era en otro tiempo. Ahora pues me disfruto de estar encerrado 4 horas en un bendito carro, ¿sí? En un carro ahí encerrado. ¿De versión o Moni? El otro tiempo hubiéramos, no, vámonos de aquí, salgamos. En el principio, un tremendo sol. Y al momentico encerrado porque tremenda lluvia, sí, claro. Pero bendito sea mi Dios. Y es de realmente la parte espiritual, es tan hermosa, pero tan hermosa, que a los que no están en este tipo de vida, realmente a ellos les parece tan inverosímil y tan loco uno lo que está haciendo. De verdad, tan loco. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Y es que ustedes no tienen nada más que hacer. Un rosario tan largo que ustedes hacen, es que yo no sé por qué hacen tantos rosarios tan largos. A mí me han llamado hasta para regañarme en personas. Es que ustedes no tienen tiempo, así no se hace. Eso no fue lo que nos enseñaron. El rosario son de 45 minutos y para de contar, y si se puede media hora mejor, porque tenemos que trabajar. Es que ustedes ¿qué hacen? Desacomodándonos. O sea, esas zonitas de confort. Y a mis hermanos de comunidad, por ejemplo, hoy teníamos reunión con los líderes de la comunidad, de esos 2 horas, pero mejor dicho, súper productivas. 1:30. Sí, 1:30, perdón, me pasé. Pero muy productivas, o sea, produciendo, bendito sea mi Dios, porque tenemos que llevar ese mensaje al reino de Dios y no podemos acomodarnos, no podemos para nada. Ya, mi amor. Y la idea es esa, la idea es que nosotros no nos podemos acomodar. O sea, ¿somos hijos de Dios o no lo somos? Si somos hijos de Dios tenemos que mostrarlo. Y mostrarlo con acciones. No quedarnos ahí quietos, ahí a ver. O sea, vemos que la familia está destruyendo y nosotros quietos, sin darnos cuenta que si tú vas hasta en una Eucaristía, tú puedes alcanzar el milagro. ¿Pero por qué? Porque vives las cosas, porque las experimentas, porque de verdad oras como debes orar. Yo creo que si el Cana hubiese orado con Ana, muchísimo tiempo antes le hubiera dado un hijo. Imagínate, Moni, pero es que conozco este caso que a mí me impresiona. Una señora me dice, por favor ayúdame porque estoy pasando una situación muy difícil en mi vida matrimonial. Y le digo, ¿qué sucede? Es que mi esposo no quiere trabajar porque está esperando una herencia. Vive en la casa de sus familiares y quien trabaja soy yo y yo soy el que mantengo la casa. Mi esposo simplemente se queda allí y mi casa se ha caído y mi esposo no hace nada en la casa. Están esos techos caídos, me toca estar colocando ollitas para tratar de recogerlos. Toda la parte de las goteras, hay tantos, pero hay, bendito a mi Dios, tantos ratones que a mí me toca colgar las ollas en el techo con alambres para poder que los ratones no se metan y todo está colgado. Digo, y la luz no la van a cortar, y el agua también la van a cortar porque no tenemos dinero, solamente dependemos del mío. Y o sea, eso sí es dejadez. ¿Todo por qué? Porque está acomodado esperando algo que no se sabe si le va a llegar. Mira, en Colombia, Moni, no sé si actualmente, pero en la época no, cuando estábamos trabajando, hay barrios aquí en Bogotá que son barrios marginados. Y curiosamente, alguna vez atendimos a alguien, nos decía la niña, es que a mí me impresionó, yo creí que eso era cuento, que es que yo nos tomamos una sopa de papel con un cubo Maggi, no sé cómo le llamarán, creo que es igual en todo el mundo, ¿no? El cubo ese de gallina concentrado. Entonces un pedacito le echaban a eso, lo revolvían y con papel para que sintiera llena la barriga, el estómago. Y decía, ¿pero esto qué es, Señor? Un espíritu de mendicidad tremenda. De ruina. De ruina, es increíble.
Y entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Acaso no van ONGs a trabajar en esos barrios? Sí van. Pero ellos se acostumbran a la mendicidad, que se dedican simplemente a que les den y no trabajan. Hay culturas indígenas en nuestro país que se vuelven mendigos, porque ellos simplemente el gobierno les da y se acomodan a que les den. Ustedes saben en sus países, nosotros hemos visto, no quiero como entrar como en una polémica, gente que se dedica solamente a esperar el subsidio del gobierno y pare de contar. Exactamente. Y se quedan allí esperando eso y viven de eso, solamente de eso, y no trabajan cuando tienen sus manos para producir. Acomodados, es una mendicidad, eso es el demonio que los tiene invadidos en su corazón, porque no trabajan. Hombres que se viven a expensas de sus esposas, no trabajan, y su esposa es la que se mata trabajando, alimentando a sus hijos, porque ese man se dedica solamente a ver televisión y a recibir ahí una pensioncita, de pronto alguna bobadita que le dan sus familiares, y con eso cree que es suficiente. Y si trabaja entonces, si se gana algún peso, no se lo da a su familia, sino que le quita el peso que está trabajando. Y además humilla el dinero. a su Es familia. impresionante. Eso es el demonio metidos en esas personas. Dios mío, que lo libere, papito Dios. Porque no están realmente comportándose como se comportan, como un sacerdote de la casa o como esa reina de la casa. Hay que tener esa autoridad, pero para eso tienes que desacomodarte. El Señor fue a quitarnos esas perezas y quitarnos esas estructuras que no nos dejan estar en mucha paz. Ya, mi amor, ya. Esta es la tercera vez que me voy a callar. Ya, me voy a callar ya. No, tú me dijiste que el diálogo y al principio estaba callado, yo estaba callado. Pero es que porque tenías que decir muchas cosas, Rafa. El asunto es que, por favor, dejemos de estar dormidos. No, o sea, Dios no es de acomodamiento, Dios no es de dejar que las cosas sigan así, no, tienes que desacomodarte, tienes que aprender más, profundizar más, tienes que aprender nuevas oraciones, tienes que aprender a saber cómo hablar con Dios para alcanzar, mover su mano a favor tuyo, a lograr liberar tu familia, liberarte tú en primer lugar, liberarte tú, salir de ese anquilosamiento, es que se llama, ¿no? O sea, quedas allá estacionado y no quieres moverte para nada. Dios mío, no, así Perdóname, no el es. cuarto round chiquitico. Sí, chiquitico. Hoy mi hija estábamos, bueno, en la salida que tuvimos hoy, mi hija me dice, papi, ¿tú cómo sacaste plata para ese carro? Y yo no le contesté, me quedé pensando y ahorita le voy a dar la respuesta a mi hija. No tenía ni un peso. No teníamos plata, Un solo peso. no teníamos nada de dinero. Y fuimos y nos dieron el carro sin plata. Y yo digo, Dios mío, ¿esto por qué no lo hicimos antes? Sí, porque antes teníamos un carro para jalar con pitica así, una cuerdita. Un carro de jalar con una cuerdita. Ese era el carrito que tenía. Pero no, imagínate, y sin dinero. Entonces, Sin dinero. tú vienes a mi casa y vas a decir, pero ¿ustedes cómo tienen? Ni idea. De verdad, y hemos conseguido cosas y ahorita, después les vamos a dar un testimonio hermoso. ¡Sin dinero! Sin dinero. Sin dinero, sin dinero. Las cosas se dan de una manera sobrenatural. Cuando tú te desacomodas, el Señor te acomoda cosas maravillosas. Él te ubica en un plano espiritual maravilloso. Lo importante es que tú tengas esa convicción y te dediques a amar al Señor. Te desacomodes por Dios. Te desacomodas por el Señor. No, es que trabajar para Dios es espectacular, se los garantizo. Trabajar para Dios, lo que hemos hecho nosotros no cobramos ni cuando vamos a predicar ni nada, sino que la gente nos quiera ofrendar. De verdad. Y no sé, ¿ustedes por qué no cobran? ¿Ustedes de qué van a vivir? Nada. Hasta nuestro libro, lo que tú quieras ofrendarnos. Hasta se aprovechan de eso. ¿No es cierto? A veces traemos 5 libritos y 5 libritos lo llevan todos. Y nos quedamos así. Pero alguien llega generosamente, mira, te doy por este librito. Y nos ofrenda lo que los otros llevaron con 5. ¿Sí? Y nos ofrenda. Digo, Dios mío, cómo es de lindo el Señor. Por eso uno tiene que ser generoso. Generoso. No tengas miedo en dar. No tengas miedo. Porque cuando tú das más, recibe, mi hermanito, más recibe. No te estoy pidiendo ofrenda. Si quieres darme una ofrenda, qué rico. ¿Sí? Pero sobre todo aprende a ser desprendido hasta de tu familia. Desprendidos es, dedícate a amar al Señor y amar a través del Señor a tu esposa. Con el amor humano, no con el amor posesivo. Con el amor espiritual, no con el amor humano, porque el amor humano es posesivo. El amor espiritual es condescendiente, es amoroso, es cariñoso, es dadivoso, está pendiente de lo que la otra persona necesita. Cuarto round, ya. ¿Ustedes creen que se va a callar? No, ya es hora.
Ya es hora de decir no. O sea, este pasaje es muy hermoso, de verdad, o sea, es espectacular, porque no podemos acomodarnos, no podemos ser el canas, sabiendo que tenemos la bendición de Dios y quedarnos quietos, Y un quedarnos hombre bueno. acomodados y Bueno. no buscar la bendición para la familia. No, no podemos hacer eso. Tenemos que batallar para alcanzar la bendición para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, movámonos porque el Señor nos está dando herramientas para que nosotros alcancemos esas bendiciones. Pero tenemos que desacomodarnos y de verdad introducirnos en el mundo espiritual, porque es que estamos tan acomodados en el mundo, tan acomodado en no hacer sino lo que todos los días ya estoy acostumbrado. No, desacostumbrémonos y empecemos a trabajar cosas diferentes para que nuestra vida sea diferente y la vida de nuestros hijos también sea mejor. Te quiero dar 3 personajes que me fascinan en la Biblia, 3 personajes para que los estudies. Estudia a 2 hombres maravillosos que en la época de Moisés se desacomodaron completamente, no les importó darlo del todo, mientras que todos los otros sí estaban asustados, mientras estos 2 hombres no. Uno se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué. Caleb y Josué. Estudia esa historia de ellos, es súper linda. Dos personas maravillosas que pisaron, sus descendientes, los únicos que pudieron pisar la tierra prometida, porque fueron unos valientes. Y otro valiente, el rey David. ¿Cuál es ese filisteo incircunciso que vino a ofender al pueblo de Dios? Un niño con unas piedritas, ¿sí? ¿Cuál es ese filisteo Un adolescente de incircunciso? 17 años, imagínate. Imagínate. ¿Cuál es el filisteo incircunciso que viene aquí a ofender al pueblo de Dios? Tan valiente. Hombres que personalmente me llaman la atención. Juan Bautista me fascina, Juan Bautista. Sin ningún miedo para predicar la palabra. Con mucha humildad predicando la palabra. Entonces es hora de que te levantes porque estás simplemente acomodado. ¿Sí? Te acomodas. Por ejemplo, vuelvo nuevamente con nuestros seminarios. Los seminarios nuestros son de mucha bendición, pero demandan porque eso no es para cualquiera. Y se No es tienen para que cualquiera. desacomodar. Se tienen que desacomodar porque son estudios que se hacen, ¿sí? En momentos en que tal vez estás cansado. Pero si tú haces ese estudio, te aseguro que tu vida se transforma porque lo estás haciendo con mucha dedicación. Con mucha dedicación. Desacomódate, mi hermano. Desacomódate a estar metido en ese televisor todo el santísimo tiempo. Desacomódate en estar ahí simplemente haciendo lo humano. Desacomódate en estar limpiando un fin de semana un bendito carro. Desacomódate en ir a jugar con tus amigos un partido de fútbol mientras no compartes con tu familia porque crees que ellos están felices viéndote jugar y tomando tu cerveza. Desacomódate de esas cosas y empieza a darle tiempo de calidad a tu familia. Desacomódate y alcanza la bendición. Amén. ¿Cierto? Amén, amén y amén. Bendito sea mi Dios. Tuvimos que matar a la vaquita. Esa es otra historia que les voy a dejar como tarea. Hay que matar la vaquita. Hay que matarla. ¿Se los cuento? No, pero ya terminamos el tiempo. Dios me lo bendiga. Después les cuento esa historia de la vaquita. Pero hay que matar la vaquita. Hay que matar la vaquita, de verdad que sí. A ver qué historia es esa. A ver si tú te la sabes. ¿No te la sabes? Te la dejo como tarea o si no después escúchanos dentro del próximo programa. Y ahí te las cuento si me acuerdo. Dios los bendiga. Yo no quería hablar. Yo estaba callado. ¿Sí se dieron cuenta? Yo estaba callado. Al que está callado, déjalo quietico. No hay que buscarle la lengua. Yo estaba callado, amor. Dios me lo bendiga. Chao, un abrazo. Chao.